Solemos referirnos a las culturas americanas precolombinas para referirnos a las culturas indígenas que habitaban en el continente americano antes de la llegada de los europeos. Y tomamos ese nombre precolombino para hacer referencia a antes de la llegada de Cristóbal Colón, pero lo cierto es que académicamente hablamos de la América precolombina para referirnos al continente americano antes del establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos, un hecho ocurrido a partir del siglo XVI. Por lo tanto, más que hacer referencia a las culturas que vivían allí justo antes de su llegada, esta época comprende miles y miles de años y también sucesos muy relevantes, desde las primeras migraciones humanas desde Asia a través del estrecho de Bering y pasando por la revolución neolítica. Y de eso vamos a hablar hoy. Aunque la fecha de la llegada de Colón a América es de 1492, el término precolombino usualmente engloba la historia de todas aquellas sociedades nativas antes de que se hiciera notable o impusiera la influencia europea. Y esto ocurrió décadas o siglos después del primer desembarco de Colón. En esta América precolombina se desarrollaron cientos de culturas y decenas de civilizaciones a lo largo de todo el continente. Las consideradas como altas culturas precolombinas surgieron en Mesoamérica y los Andes. Y de norte a sur podemos nombrar las culturas anasazi, mississippiana, mexica, tolteca, teotihuacana, zapoteca, olmeca, maya, muisca, taironas, cañaris, moche, nazca, chimú, inca y entre otras. Y todas ellas elaboraron complejos sistemas de organización política y social, y son notables por sus tradiciones artísticas y sus religiones. Aunque es verdad que popularmente se simplifica y reduce a todas estas culturas para hablar únicamente de mayas, aztecas e incas, pero todo el continente americano fue un crisol de culturas, en ocasiones con dimensiones de civilización, y en otros casos siendo asentamientos más característicos de culturas nómadas. Y estas, en los asentamientos humanos, no alcanzaron un nivel de manifestaciones culturales tan elevado como en las civilizaciones antes señaladas, en parte por su menor densidad de población y sobre todo por sus actividades seminómadas, como por ejemplo su dependencia de la caza de algunos animales. Y este es el caso de algunas culturas nativas de Norteamérica como los apaches, mohicanos, navajos, cheyennes, esquimales, sioux y un largo etcétera. Las civilizaciones americanas desarrollaron elementos culturales muy avanzados. Elementos como calendarios, sistemas de selección artificial de variedades genéticas en cultivos, como es el caso del maíz o la patata, sistemas de construcción adaptados a condiciones de seísmos y, por supuesto, un gran dominio del trabajo de la piedra, sistemas de escritura y producciones avanzadas tanto textil como metalúrgica. Y otro de los elementos comunes de las grandes culturas precolombinas que alcanzó un alto grado de desarrollo y que popularmente se ha convertido en un elemento característico fue la edificación de grandes templos y monumentos religiosos, como por ejemplo las pirámides escalonadas. Este es el caso de las zonas arqueológicas de Caral, Tiahuanaco, Cuzco, Machu Picchu y Nazca en los Andes centrales y Teotihuacán, Tenochtitlán, Palenque, Tulum, Tikal o Chichén Itzá en Mesoamérica. Sí, unas construcciones realmente impresionantes. Y nada, después de esta introducción, ¿quieres conocer a estas grandes culturas, sus orígenes y cuáles son los mayores descubrimientos arqueológicos relacionados? Pues si te interesa este tema y quieres seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para así recibir notificaciones y seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web, ya que allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Y dale un buen like a este vídeo, que eso siempre ayuda. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.